Y una de las oraciones que siempre hago es, Señor, le digo, necesitamos un odre nuevo, necesitamos un odre nuevo. Y esta mañana ha ocurrido algo muy peculiar en el tiempo de oración. Dios ha traído una convicción a mi corazón de que ya nos ha dado un odre nuevo y de que ahora es el tiempo de empezar a llenarse con ese vino nuevo. Yo creo que Dios va a regalarnos a partir de ahora una palabra que va a transformar y va a construir de otro modo la vida de esta iglesia, de Ríos de Vida. Tanto así que en mi oración también yo decía, Señor, este es un nuevo comienzo. Y eso es algo que yo sentía en el Espíritu mientras estaba orando. Y quiero declararlo. Señor, te doy gracias porque tu palabra es certera, porque tu palabra no se equivoca. Y tú estás trayendo, Señor, miles y miles, Señor, de litros de vino nuevo sobre esta casa. Señor, gracias porque nos has dado un odre nuevo donde contener todo ese favor, donde contener toda esa gracia. En el nombre de Jesús, Señor, traemos un testimonio de fe hoy día declarando que tú empiezas una obra maravillosa hoy en este ministerio, en esta iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y saben en qué pensaba? Pensaba en una semilla de un árbol de manzanas. Cuando tú ves la semilla y te dicen, o tú partes una manzana y ves una semilla, ¿tú qué dices? Esto es una semilla de un árbol de manzana. ¿Puedes ver el árbol? No. ¿Puedes ver las manzanas? No. Pero como has visto que la semilla salía de una manzana, ¿qué dices? Este es un árbol de manzana, porque si yo lo planto, va a crecer. Entonces, esa es la fe en la cual necesitamos, con la cual necesitamos crear un ambiente en esta casa. Crear un ambiente en base a lo que Dios nos ha mostrado en Hechos y en lo que hemos estado trabajando en Hechos. Que esta es una casa que contiene, esta es una casa de oración que contiene la presencia y el derramar del Espíritu Santo. Que esta es una casa donde una vez más el testimonio del Señor, el testimonio del Señor, lo que ocurrió hace más de 2000 años en el aposento alto, no son más, ¿no? Un poco menos creo. Bueno, no importa, pero lo que ocurrió en el aposento alto, un gran derramamiento del Espíritu Santo, Dios lo quiere volver a hacer en medio nuestro. Y nosotros somos los profetas y tenemos la fe para declarar que eso ocurre en este lugar. Que eso ocurre en este lugar porque tenemos el recipiente, tenemos el odre donde podemos contener ese derramamiento del Espíritu Santo. Y no solo creer eso, sino toda la palabra que Dios nos dio. Uno, que en esta casa nosotros declaramos que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestras familias, y declarar que lo que Dios hizo en esa época, dice que eran más aproximadamente 3000 personas que como consecuencia del testimonio del derramamiento del Espíritu Santo llegaron al conocimiento del Señor. Lo mismo, exactamente, le he dicho, Señor, tú lo has hecho una vez, yo te pido que lo hagas otra vez, porque hay un testimonio, hay algo que tú ya has hecho, entonces es algo que tú estás listo para volverlo a hacer. Úsanos como ese recipiente para contener 3000 obreros en esta casa, hombres, mujeres, niños, ancianos, con un corazón bien dispuesto, con un corazón transparente, gente enseñable, hombres y mujeres que aman la presencia de Dios, hombres y mujeres que aman la oración y la vida en el Espíritu, que aman el estar delante de su presencia, hombres y mujeres que están con un corazón listos para conquistar esta ciudad y este país para el Señor. ¿Y saben qué? Si ustedes están aquí es porque ustedes son parte de ese grupo de obreros.
es porque ustedes son parte de esas 3,000 personas que yo le he dicho, Señor, pero no las veo. Entonces el Señor me ha dicho, ¿ves la semilla? Como decir, ¿ves la palabra? O sea, ¿ves el testimonio que trae esta palabra con respecto a eso? Le digo, sí, eso sí puedo ver. Inclusive puedo leer una y otra vez y está ahí. Bueno, me dice, eso es. Empecé a creer entonces, empecé a hablar sobre las circunstancias, empecé a hablar sobre la iglesia, empecé a hablar sobre cada persona, porque no son una semilla, son un árbol. Y ese árbol tiene que traer el testimonio de lo que el Señor hizo en la iglesia, de los hechos en ese tiempo, pasando en medio nuestro. Dice que es una iglesia que se reunía todos los días en el templo, por las casas, partiendo el pan, comían juntos, había alegría y sencillez de corazón, se compartía la doctrina de los apóstoles, y en ese ambiente de fe y de compañerismo y familia, dice que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Entonces le he dicho, Señor, quiero ver eso. Quiero ver que tú añadas. No quiero ver que el hecho de que seamos más sea consecuencia de una estrategia, de que hemos sido estrategas en hacer algo, de que tenemos un sistema de evangelismo, sino que sea una respuesta a que por la vida de Dios, a través de ustedes, la iglesia simplemente sea llena de gente que conoce al Señor, porque Dios añade cada día, porque es un ambiente donde Dios puede depositar almas que son preciosas delante de Él. Es un ambiente de fe, de amor, de compañerismo, de familia, de compromiso con la presencia de Dios. Entonces Dios puede ir depositando almas en ese lugar, porque dice, Dios añadía cada día a aquellos que habían de ser salvos. Entonces, orando, le dije, ok, Señor, está bien, entiendo, veo la semilla. Y el Señor me decía claramente, ustedes son los profetas. Ustedes son los profetas, los que tienen que liberar la palabra que está, los que tienen que liberar la palabra que está contenida ahí en Hechos 1, 2, 3, que eso es lo que hemos leído y hemos estudiado varias veces. Ustedes son los profetas que tienen que liberar la palabra y que es como regar esa semilla para que esta plantita pueda crecer y pueda tener fruto. Entonces le digo, ok, Señor, ¿qué es lo que debería de algún modo contener todo esto? Entonces, creo que son 4 cosas que deberían contener fundamentalmente este ambiente de amor, este ambiente de fe, este ambiente de creer lo que Dios está empezando a hacer en esta casa a través de su Espíritu. 1 es el entendimiento de que servimos a un Dios que nos ama sobre todas las cosas. Un Dios que nos ama sobre todas las cosas y que no trae sobre nuestras vidas la enfermedad para enseñarnos algo o la dificultad para que aprendamos algo, sino que trae sobre cada uno de nosotros su favor, su gracia y su bondad para que podamos ser sostenidos ante cualquier circunstancia, para que podamos ser sostenidos ante cualquier dificultad, solo con el hecho de saber que Él es un Dios maravilloso, de que Él es Padre, de que Él tiene cuidado de nosotros. Eso dice la palabra. ¿Saben? Dice la palabra, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, y así se ha revelado en este tiempo para nosotros, no les dará el Espíritu Santo? Y saben, el Espíritu Santo cuando viene sin medida provoca un gran avivamiento en medio de la iglesia, pero sobre todo lo que hace el Espíritu Santo es nos revela esta palabra para que podamos entender al Cristo, al Padre eterno al que servimos. Es quien nos revela delante de nuestros ojos a Dios. Es quien nos revela a Cristo. Entonces, es entender la bondad,
el amor y el favor de Dios. ¿Saben? Para que nuestra fe se active, nosotros tenemos que estar en un ambiente cómodo. Y ese ambiente cómodo para la fe es la bondad y el amor de Dios. Tu fe está dispuesta a ir cada vez más profundo. ¿Cuándo? Cuando sabes que en esa fe estás siendo amado. Es igual que la relación de pareja. La relación de pareja cada vez es más profunda. ¿En qué medida? En la medida en la que te vas conociendo con la otra persona. ¿Por qué? Porque en la medida en la que te conoces con la otra persona, puedes confiar más en esa persona, puedes alegrarte más en su compañía, puedes disfrutar más a la persona que tienes al lado. ¿Pero por qué? Porque es un lugar de amor. Y saben, entendiendo que Dios es un Dios bueno, un Dios amable, un Dios que nos ama sobre todas las cosas, es un lugar donde nuestra vida de fe puede desarrollarse hasta donde quieras imaginarte, porque Dios está listo para responder, porque estás en un ambiente de amor. Entonces, nuestra fe va a ser desarrollada en el entendimiento de este Dios bueno, de este Dios todopoderoso que está interesado en cada uno de los detalles de nuestra vida. A veces pensamos que cuando son cosas pequeñas en nuestra vida, así como una incomodidad por algo que hemos visto o por algo que hacemos, no vamos delante de Dios, porque decimos, ¿será que Dios está interesado en que me incomoda que mi amigo haga esto, o que mi esposa haga esto, o que mi hijo haga esto? Esas son cosas que yo debo resolver, nos volvemos prácticos. Y yo soy así. Realmente yo soy así, posiblemente esa es una de las cosas que el Señor más trabaja en mí. Porque trato de no meter a Dios en lo que es práctico, por así decir. Decir, bueno, Señor, ¿qué te vas a meter en esto? Yo ya sé, si esto es A, lo siguiente es B. O sea, lo que tengo que hacer es actuar. Pero ¿saben qué? Dios está interesado en meterse hasta en las decisiones más pequeñas que ustedes toman cada día. Y en eso estoy trabajando. Le digo, Señor, ¿qué opinas? ¿Respondo? ¿No respondo? ¿Debería decir esto? ¿No debería decir? ¿Qué dices? De pronto Dios se vuelve parte de mí. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios está interesado hasta en los detalles más pequeños que pasan alrededor de mi vida. Entender que tenemos un Dios Padre amoroso, que tiene un cuidado maravilloso sobre nosotros, es entender que no hay alguien que está con un dedo acusador buscando cuál es el siguiente error que vas a cometer para poder castigar ese error. Es entender de que no tienes un Dios o que te refieres a Dios cuando cometes un error. ¿Por qué? Porque un padre no es así. Miren, piensen en sus padres naturales. O padres, piensen en sus hijos. Cuando cometen un error, ¿qué es lo que piensan? ¿Cómo lo puedo ayudar? Eso es lo que piensas. No dices cómo lo voy a castigar. No dices cómo lo voy a escarmentar para que no vuelva a ocurrir esto. Sino dices cómo lo voy a acompañar, cómo lo voy a apoyar. Te vuelves solidario con ese hijo, te vuelves parte de él en el problema, asumes tú el problema. Y en ese momento tomas una posición no del otro lado, sino del lado de tu hijo, para saber cómo salir adelante. ¿Saben? El Dios al que servimos es ese Dios que en su amor y en su bondad no está dispuesto a hacer esa contraparte que está detrás de ti para ver qué momento te equivocas y cómo llega tu castigo. Si no es un Dios de amor, de favor, de gracia, que entregó su vida en la cruz. ¿Para qué? Para decir, no te preocupes, te has equivocado, pero vamos a salir juntos de esta situación. Solo confía en mí, solo soporta tu vida en mi brazo, y mi brazo te va a sacar de esta circunstancia. ¿Se dan cuenta?
Entonces, el poder entender que Dios puede derramar su Espíritu Santo es entender que Dios no está mirando con ojos de flecha para ver tu error, sino es decir, Señor, a pesar de mis errores, a pesar de quién soy yo, a pesar de mis equivocaciones, tú así todo crees que yo soy una persona confiable. Así todo piensas que a través de mí lo puedes hacer. A pesar de mi debilidad, a pesar de mi falta de fortaleza, a veces falta de fe, a pesar de mis dudas, tú todavía me sigues hablando, así como Dios está hablando hoy día con ustedes, que si están aquí son ese odre para contener el vino nuevo. Tú crees que yo soy digno de confianza. ¿Saben qué? Ustedes son dignos de confianza. No por lo que hacen o dejen de hacer, sino por lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, pedirle al Señor el derramamiento del Espíritu Santo. Yo muchas veces delante de Dios le he dicho, Señor, y este era mi clamor, ¿qué más tengo que hacer? Como buscando ¿qué? Como buscando tratar de subsanar mi error. No estoy haciendo algo bien, por eso no te estás derramando en mi vida. Miren qué sutil es. ¿Se dan cuenta? Miren qué sutil es. Señor, ¿qué más tengo que hacer? Uy, qué lindo. Parece un hombre que está listo para ir y conquistar lo que sea que tenga por delante. Pero en realidad no es por lo que hagas o que dejes de hacer. Es solo porque entiendas la calidad de Dios al que sirves, que es un Dios de amor sobre nuestras vidas y que independientemente de lo que haces o dejes de hacer, basta que tengas un corazón dispuesto. Dios está listo para tomar de ese corazón dispuesto y de esa fe, así sea pequeña como un grano de mostaza, y poder derramar ese Pentecostés, esa vida del Espíritu sobre ustedes, que nos capacite para hacer todo lo que tenemos que hacer, para hacer ese ejército de amor, esas personas que pueden traer una palabra de esperanza a esta ciudad. Entonces es entender que Dios es bueno para nosotros, que Dios nos ama y nos amó tanto que entregó su vida en la cruz para Él hacer a un lado la maldad, el pecado, el error y tomar lo mejor de nosotros. ¿Había algo mejor? Ni siquiera eso. Dice que el Señor nos lavó y de Él mismo tomó para sí de lo que estaba en nosotros. Cuando Él fue intencional, cuando Él se acercó y lo conocimos. Saca lo más hermoso, lo que brilla, y es el mismo Cristo que vive en nosotros. ¡Qué hermoso! Dios nos ama, Dios es bueno, y algo que puede contener este movimiento como un odre es saber que Dios es bueno. Lo segundo es entender que todo es posible para el Señor. Porque a veces decimos, Señor, ¿será posible que tú derrames tu Espíritu Santo en estas cuantas personas? ¿Será posible que tú cambies la circunstancia en la que vivo? ¿O el dolor en el que vivo? ¿Será posible que tú me des, no sé, otro trabajo? ¿Será posible que tú me des, otro lugar donde vivir? ¿Será posible que me des una familia más linda? ¿O será posible que tú hagas esto en mi vida? ¿Saben? Servimos a un Dios que dice, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No importa cuál sea la circunstancia. No importa cuál sea el problema. Dice la palabra, no hay nada imposible para el Señor. Entonces, creer en un Dios que puede hacer todas las cosas posibles cambia nuestra percepción de lo que creemos o lo que hacemos. Porque ahora que sabemos que para Él nada es imposible,
Y sabiendo que Dios nos ama entrañablemente, tú puedes ir delante de Dios ante cualquier circunstancia y decirle: Señor, para ti nada es imposible. Te pido que se libere esto. Te pido que este corazón se abra. Te pido que me des la oportunidad de hablar a este amigo de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia y de tu favor. Te pido que me des un corazón para poder alcanzar a aquel que no cree y vive en desesperanza. No hay nada imposible para Dios. Eso dice la palabra, está escrito. No hay nada imposible para el Señor. Lo tercero, todo en la cruz ya fue comprado y ya fue pagado. Dice la palabra en diferentes versículos que por su sangre hemos sido redimidos, hemos sido limpiados de pecado, hemos sido justificados, hemos sido santificados. A través de su sangre maravillosa recibimos la vida de Dios en nuestros cuerpos. Su sangre intercede delante del Padre por nosotros hasta el día de hoy. Eso dice la palabra en Hebreos 12. Esa sangre nos dio acceso a una vida ilimitada delante de su presencia. Entonces es saber que todo fue comprado en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir en este lugar de favor y de bendición. El Señor se llevó toda maldición que pesaba sobre nuestras vidas, ya no pesa más. Él cargó con la maldición en la cruz, por eso fue colgado en un madero. Toda maldición económica, si estás viviendo todavía en el desierto y necesitas entrar a la tierra prometida de la abundancia, en la parte económica vamos a hablar, necesitamos creer que el Señor conquistó esa abundancia y ese favor en la cruz del Calvario por ti. Se llevó la maldición de la pobreza. Se llevó la maldición de la necesidad. Se llevó la maldición de la falta. Sí, se llevó. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Pero es algo que tenemos que creer, tenemos que saber que Él lo hizo. Lo mismo pasa con la enfermedad. A veces cargamos con la enfermedad y la asumimos como algo que pasó en nuestras vidas o como algo que pasa en nuestras vidas y que tal vez está tratando de enseñarnos algo en el Señor. Dice: no, con esta enfermedad he aprendido a ser humilde. Cuidado, ojo, ¿por qué? Yo a mi hijo no le rompería una pierna para que aprenda a ser humilde. ¿Se dan cuenta? Yo a mi hijo no le rompo su cabeza para que aprenda a ser humilde. A mi hijo no le quitaría su comida para que aprenda a ser humilde. Porque decir: no, tenemos un tiempo de necesidad y escasez, estamos aprendiendo, no sé, a ser humildes. ¿Ah, sí? ¿Tú harías eso con tus hijos? No importa lo cachafaces que sean, un plato de comida van a tener en tu casa, ¿sí o no? Es así, somos papás. Pero por supuesto, ¿vas a poner límites en su vida? Claro que sí. ¿Vas a hablar a su circunstancia? Claro que sí. ¿Vas a orar por él? Claro que sí. Pero el plato de comida no se lo vas a quitar de sus manos. Entonces, Dios no opera así. Y a veces estamos acostumbrados a vivir con la situación, con el problema, con la dificultad. Entonces entender que el Señor lo hizo en la cruz, se llevó toda enfermedad, se llevó toda condenación, toda atadura que pesaba sobre nuestra vida, se la llevó, nos permite vivir una vida de libertad y de salvación delante de Él. Una vida de libertad, de paz en nuestro corazón. Una vida segura, porque Él es nuestra seguridad, Él es nuestra confianza. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
Qué difícil creer. Tengo el problema. Me cuesta salir. A veces mi carácter es más, mira la semilla. Mira la semilla, decir, Señor, aquí está la semilla. Esta semilla tiene la forma de una cruz. Pero cuando la planto en mi vida, tiene una forma de libertad. Tiene una forma de respuesta a mis preocupaciones. Tiene una forma de sanidad para mi cuerpo. Tiene una forma de familia, la familia que yo siempre había soñado y que siempre había querido. La provisión de la cruz es algo que va a sostener esta vida en el Espíritu. Dice que por su sangre hemos sido santificados, hemos sido justificados. ¿Será que algo no santo puede estar delante de la presencia de Dios? No. Entonces, ¿cómo podríamos estar nosotros si cometemos tantos errores y tenemos tantas equivocaciones? Por una sola razón, porque dice que Él pagó el precio, nos compró con su sangre, nos limpió de todo pecado, nos cubrió con su justicia, nos regaló la santidad a través de esa sangre maravillosa, nos entregó su vida que ahora fluye a través de nosotros, intercede por nosotros y hoy día simplemente nos da acceso a su presencia. Entonces, ¿cómo entender que podemos contener esa vida del Espíritu? Es solo entendiendo que a través de la cruz tenemos toda la provisión de Dios para estar sin culpa, para estar sin falta, para estar cabales delante de la presencia de Dios. Y lo cuarto es entender el significado que tiene cada uno de nosotros. Dice la palabra que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Pero no solo nosotros, sino también tu vecino ha sido creado a su imagen y a su semejanza. Entonces es entender quiénes somos en Dios. Somos hijos. No somos esclavos, no somos siervos, aunque podemos hacer de siervos. Nuestra primera posición hoy día, después de la muerte de Jesús, es como hijos. Somos hijos amados, creados a imagen y semejanza de Dios. Como hijos tenemos ciertos derechos en la casa. Como hijos tenemos un lugar en la casa. Y ese derecho, ¿quién nos da? Jesús, a través de su sangre, porque nos dio acceso a la familia de Dios. El Señor Jesús nos dio acceso a esa familia. Somos hijos. Eso nos tiene que ayudar entonces, primero, a pensar en nosotros como hijos y no como poca cosa. A pensar en nosotros como hijos de un Rey todopoderoso y que tiene acceso a todas las cosas del Padre, y no a pensar como poca cosa. ¿Cómo será que soy merecedor de recibir esto? Tal vez no, si estuvieras lejos de Jesús, pero eres merecedor por una sola cosa, porque ahora tu nombre dice Hijo del Dios Altísimo. No eres un recogido, eres un hijo del Dios Altísimo. Y eso te tiene que ayudar entonces a honrar quien tú eres. Porque a veces los que menos honramos lo que nosotros somos nosotros mismos. Porque decimos, siempre ha sido así, siempre me he equivocado, siempre he cometido este error. ¿Cómo sé que ahora lo voy a hacer mejor? Una y otra vez me pasa lo mismo, llega el momento y nuevamente vuelvo a caer en lo mismo. Y nosotros somos nuestros primeros jueces y no miramos la posición en la que Dios nos ha puesto. ¿Cuál es nuestra posición? Decir, estoy en este error, pero soy hijo. Señor, dame, diga el débil, fuerte soy. Eso dice la palabra. Entonces declaras la palabra sobre tu vida. Soy fuerte en ti, no voy a volver a caer en lo mismo. No voy a volver a decir lo mismo. ¿Se dan cuenta? No voy a volver a equivocarme en lo mismo. Primero necesitas honrarte tú a ti mismo.
Cuando tú entiendes que tú eres hijo, ahora tú entiendes que tu vecino también es hijo. Si tú no te juzgas por tus errores, tú tampoco los juzgas por sus errores. Entonces simplemente los amas por quienes son, hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién no tiene errores? Ninguno. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos. Ahora, esto además tiene un nivel más, y es que podamos aprender a honrar inclusive a aquellos que no conocen a Dios. Dice que cuando cae la lluvia, cae sobre justos y sobre justos e injustos, justos y pecadores. ¿Qué quiere decir eso? ¿La lluvia qué es? Es una bendición sobre la tierra, que Dios no hace acepción de personas. De tal manera Dios amó al mundo. Dios está mirando a toda la humanidad con un solo ojo, y el ojo de poder atraer hacia sí más hijos delante de su gloria y de su presencia. Entonces, este tipo de entendimiento del saber la significancia que tenemos cada uno de nosotros y de saber y respetar la significancia que tiene otro hermano sin mirar sus errores, y saber y honrar y respetar la significancia que tiene una persona aunque no conozca al Señor, nos lleva a otro nivel de entendimiento. Porque cuando miras a alguien que no conoce al Señor, no miras su error, miras al ser. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando puedes hacer eso, puedes acercarte con amor a esa persona, con compasión a esa persona, porque no estás juzgando lo que hace. No estás juzgando los errores que comete, estás mirando a alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y estás mirando el potencial que tiene en Dios. Entonces, el poder mirarnos a nosotros mismos, tener una identidad en Dios, el entender la obra de la cruz, el saber que todo es posible para Dios y que ese Dios además es bueno, es un lugar donde podemos fácilmente contener la vida del Espíritu fluyendo, porque no hay condenación, no hay error, no hay falta, estás seguro, es un lugar seguro donde puedes estar. Y saben que ese tipo de vida hemos sido llamados primero a vivir nosotros, a entender nosotros, luego transmitir a nuestras familias, transmitir en nuestro ministerio, transmitir a esta nación para que esta tierra pueda ser un contenedor, un lugar, un odre nuevo donde Dios pueda derramar lo que Dios quiere derramar en este tiempo.